No, yo no retiro nada. Voy a retirar. Estás de broma tú. Tiro, Bueno, eres un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Se acabó el partido. Claro, si él me está diciendo, yo puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Team Barça Podcast. Bueno, una semana más, no, porque este episodio se está grabando antes de que se cumpla una semana del último, el que hicimos tras lo del Inter el pasado martes, pero es que no podíamos esperar para grabar algo, después de lo vivido hoy domingo, en el último clásico de la temporada, el cuarto. Y qué clásico, qué partido, y sobre todo qué equipo, lo del Barça, y por ahí quiero empezar, por lo futbolístico, porque no tiene ningún tipo de sentido. Lo que este equipo ha logrado en apenas 9 meses es algo que sinceramente creo que no olvidaremos. Así lo pienso. De años de zozobra, de bloqueo mental, de un derrotismo crónico que se había instalado en el aficionado culé, hemos pasado a un equipo que compite cada partido como si fuera el último, con un espíritu combativo, con un carácter ganador que hacía tiempo que no veíamos. Y no solo en el Barça. Un equipo emocionante al que no te cansas de verlo competir por muy mal que se ponga el partido, porque sabes que estarán ahí, que se repondrán a todo hasta el final y sin renunciar nunca a la valentía como hoja de ruta. Este Barça ha cambiado la cara del barcelonismo, nos ha devuelto algo que parecía perdido, la ilusión y la fe. ¿Y qué queréis que os diga? Eso hay que celebrarlo, porque ganar es importante, sí, pero volver a creerlo es aún más. Volver a ilusionarte con los tuyos, volver a ver el escudo y sentirte parte de algo. Eso es lo que este Barça ha conseguido y por eso este equipo, pase lo que pase, ya ha ganado. Este equipo nos ha ganado y no os preocupéis, que hablaremos del arbitraje de este último clásico con un manos blancas que apunta a ser un pelín especial, pero ni así pudieron con la ilusión de un Barça de Hansi Flick, que sí, ya tiene la liga prácticamente en el bolsillo. Así que poneos cómodos porque arrancamos este 5x35, bonito número. Pero antes sí os voy a dejar 10 segunditos otra vez de silencio para que le vayas dando me gusta en iVoox y YouTube, estrellitas en Spotify a este podcast y de paso me definas en un par de palabras qué te ha parecido el arbitraje de Hernández en el último clásico. ¿Que te has quedado a gusto? Pues ahora sí que arrancamos este 5x35 de Team Barça Podcast con mucho por delante y saludando por aquí, hay que respetar los rangos, al señor Sergi Carmona. Sergi, ¿cómo estamos? Hola Juanma, pues súper feliz, súper contento y en territorio enemigo. Sí, ¿dónde? ¿Madrid? Bueno, cerca, en Burgos. Que vamos, que tampoco es un poco también radical el tema, ¿eh? O sea, lo he visto rodeado de una peña madridista porque entraba a un sitio, pero no había ninguna bandera del Madrid, lo he mirado, pero luego han salido debajo de las sillas. Con el 0-2. Estaba rodeado, Juanma. Supongo que te empatizas conmigo, esa memoria de Sevilla. Sí, no, te empatizo contigo y te imagino en ese entorno. Ahora lo comentaremos todo porque ha sido un clásico. De los 4 que se han vivido esta temporada, yo diría que el más caliente, el más emocional, el que más errores ha tenido, que también lo comentaremos hoy en lo futbolístico.
Pero como Sergi está por aquí, también está por aquí y saludo a ver con quién. Venga, con Raúl Martín. Raúl, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. Bien, yo hoy vengo prácticamente sin cadena, Juanma. No me apetece nada hablar de fútbol y simplemente me apetece hablar del estado anímico en el que estamos, del Manos Blancas. Hoy yo me sumo al barco de Sergi Carmona y sobre todo que creo que vamos a tener mucho tiempo para hablar de lo que tenemos que mejorar de cara al año que viene, porque esta temporada prácticamente, todavía no, pero prácticamente la doy por finalizada. Hablaba con un buen amigo y le decía, ¿se te ocurre algo mejor que ganar la Liga en Cornellá? Y me decía, sí, haberla ganado hoy. Digo, bueno, pero visto el calendario, ¿se te ocurre algo mejor que ganarla en Cornellá? Y me decía, no, por supuesto que no. Así que con muchas ganas de sacar una victoria entre semana y asegurar ya el título y ya ahí sí, Juanma, empezar a hablar de fútbol. Pero hoy creo que no es el día. Hoy es el día para disfrutar, para reflexionar y para hablar del arbitraje, que creo que hoy ha dado para mucho. Bien apuntado lo de entre semana, porque el partido en Cornellá será entre semana el próximo miércoles, si no me equivoco, y veremos si será lo de la pasada temporada, o la de hace 2 más bien, para no equivocarme, cuando se ganó la Liga allí y no nos dejaron celebrarlo en el campo. Así que será también, intuyo, ese Español-Barça un partido calentito. Gus Pereira, ¿cómo estamos? Bienvenido a Team Barça, que te lo digo siempre. Estoy eufórico, es la palabra. Vinieron 2 amigos a casa, la niña completamente compenetrada, hace mucho que no estaba tan involucrada en juego, solo cuando fuimos a ver en Lisboa al equipo y hoy estaba eufórica. Y solo repetía algo que Sergi estaría absolutamente feliz porque la ha entrenado bien. Esto es como hay que educar a los niños de pequeños, ¿no? Y ella dice, le conté a Raúl el otro día de real trampas, básicamente. Y ella ya percibía lo que ocurría, ¿no? Y decía, pero ¿cómo puede ser posible? Tiene 6 años, ¿eh? Y las repeticiones ya eran tan evidentes que un niño de 6 años se podía dar cuenta de lo que estaba ocurriendo hoy en el campo, ¿no? Y otra vez un 2-0, remontamos, increíble el partido. Yo creo que hay varios momentos en el partido, pero quiero destacar pues la remontada y mantenerse. Y después cuando el Madrid marca el gol y nosotros volvemos a ponernos en situación de juego, parecía que habíamos enfriado el juego y después nos vinimos encima, Fermín marca, etcétera. Hay varios momentos en el partido increíbles, pero yo creo que ha sido uno de los mejores partidos que he visto y el más involucrado también porque el entorno que tenía, ¿no? Era extasiante lo que estaba pasando hoy. Y bueno, después del partido de Champions, este nivel de estrés era básicamente igual, ¿no? No podíamos dejar pasar este título, estábamos viendo si el equipo iba a decaer emocionalmente por salir así de la Champions, de la misma manera que nos intentaron colar hoy el partido. Hoy estoy absolutamente vendido a Sergi completo porque yo creo que ha sido el más descarado de todos los partidos en los últimos tiempos. Pero al mismo tiempo, como yo decía en el chat nuestro, esto hay que ganarlo como sea, inclusive con todo en contra. Y creo que después del partido de Champions hablamos de que cuando el Barça tiene que ganar con categoría como lo hizo hoy. Y última nota para JC que no está aquí. Él dijo que íbamos a ganar hoy, yo había dado empate, y él dijo que íbamos a ganar hoy y el pasillo nos lo iba a hacer el Español. Y vamos a ver si ocurre. Bueno, son muchas cosas. En el partido ha quedado 4-3, por si alguno no lo ha visto y ha llegado y no sabe qué ha ocurrido en el Clásico. El Barça se pone con 7 puntos por encima del Real Madrid, con el gol average también, evidentemente, con esos 8 goles marcados al Madrid en 2 partidos de Liga, 3 encajados, y a falta de ese partido en Cornellá que podría definir la Liga. Son muchas cosas por delante. Sé que el Manos Blancas hay gente que a lo mejor se ha venido únicamente al podcast a escuchar el Manos Blancas, porque ya ha habido ahí petición popular, diría, por redes sociales de gente que incluso a mí me ha mencionado diciendo de que, Juanma, aunque no te guste, te va a tocar hablar de hacer Manos Blancas, y tienen razón. Creo que en esta ocasión toca hacerlo, pero quiero que en este comienzo del podcast, Sergi, que hacer un esfuerzo porque nos concentremos un poquito en lo futbolístico, para que tú, de momento, me expliques para ti cuáles han sido, según tu punto de vista, viéndolo ahí en Burgos, rodeado de madridistas, las claves futbolísticas de que el Barça se reponga otra vez, prácticamente 4 días después de lo que pasó contra el Inter, que también remonta un 0-2 en la segunda parte, que todos vimos, con una prórroga incluida, con el desgaste físico y mental que eso supone, caer eliminado en Champions en la prórroga, y cómo es capaz hoy, ante el Madrid, con ese 0-2 en contra, remontar otra vez, porque remonta en la primera parte, y acabar ganando el partido como lo ha ganado. Para ti, ¿qué explicación futbolística le encuentras? Yo te voy a dar 2. Una, la identidad. El equipo no ha perdido la identidad en ningún momento, Juanma. Yo estaba 0-2, tenía un señor como aquel que teníamos delante de la final de Sevilla, un señor mayor al lado, y me decía, qué tranquilo te veo. Digo, es que estoy muy tranquilo.
Estoy muy confiado en que pelearlo lo van a pelear y que alguna la van a tener. Digo, van a tener más de una y más de dos. Digo, aquí ya veremos pues, el portero cómo está hoy, y ya veremos nuestro acierto y ya veremos a ver qué nos pasa a la espalda. Digo, pero tú no te preocupes que... Y le he dicho algo así como, si hay un equipo de estos dos especialistas en remontadas últimamente, somos nosotros. Digo, espérala por ahí. Y digo, y si remontamos, ya te digo que va a ser muy difícil esta vez que nos volváis a comer la tostada como nos la comisteis en Sevilla la primera vez, durante la segunda parte. Eso por un lado. Y yo lo sigo diciendo. Ya sabes, Juanma, que desde hace mucho tiempo estoy con esto y al principio se me fue un poco la olla, ¿no? Pero yo, la puesta en escena de Lamine Yamal en este partido, a mí me parece muy bestia, porque es que tiene 17 años, Juanma. 17 años. Estaba mirando ahora que me han enviado expected goals y no sé qué. Bueno, lleva 40 entre goles y asistencias. Un chico de 17 años que, como si nada, o sea, es de una manera natural, asume liderazgos dentro del equipo y luego tiene un talento, no sé cómo definirlo, es tan brutal el talento que tiene que condiciona cualquier rival que tenga delante. Cualquier rival que tenga delante. Me da igual que sea el Inter, el Madrid y evidentemente pues el jueves que viene el Español, ¿no? Y lo más importante, cuando se acerca al área es determinante. O te la da o es peligro de gol. Y eso con 17, imagínate si con 17 años es capaz de hacer esto, pues quedará con 22. Entonces yo pondría estas dos piezas encima de la mesa, ¿no? Sé que es injusto no nombrar a otras personas o a Hansi Flick, por ejemplo, que yo también tengo, se le puede criticar, como sí, yo lo critiqué el otro día, pero bueno, también hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Se encontró la plantilla que se encontró, tampoco hubo mucho meneo en la plantilla, mucho cambio. Bueno, es que está un partido de firmar una temporada que nadie nos la imaginábamos, que esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero yo creo, ahora sí que ya podemos decir, porque no quería ser el gafe, que yo desde la temporada de Luis Enrique 2015, yo no recuerdo mejor temporada que esta. Y Luis Enrique con Messi, sí, Neymar y Suárez, que esto es otra historia también, ¿eh? Sí, más allá de Iniesta o Bussi o quien sea, o Piqué o quien sea, ¿eh? Pero lo de arriba era una cosa de locos. Era una cosa de locos. Sí, no, y hay que poner también en contexto otra vez de nuevo gente como Gerard Martín, que lo dijimos después del partido contra el Inter de Milán, que hoy sale y hace también un muy buen partido en banda izquierda, que estaba en el filial la pasada temporada, Eric García jugando como parche, digamos, en el lateral derecho, que ha jugado de central, ha jugado de medio centro. Algún madridista se queja de las bajas que tiene el equipo y también tiene bajas de peso y muy importantes el Barça. Y aún así, con todo eso, remonta otra vez. Es que yo lo de las remontadas es una cosa que se ha convertido en rutina y me parece algo excepcional, porque parecía que los últimos años solamente podía remontar el Real Madrid. Y este Barça se ha habituado a remontar con una vocación, como ya he dicho en la introducción, de una valentía exagerada, que sí, que le preguntan siempre en rueda de prensa a Hansi Flick, como han hecho después del Clásico, si no cree que a lo mejor es un poquito excesivo ser tan valiente con el 4-3 o el 4-2, que podría haber marcado el Madrid el cuarto gol. Y él decía, sí, el Madrid lo pudo marcar el cuarto, pero no lo ha marcado. Ha marcado 3 y nosotros 4. Y se queda tan tranquilo, porque él va con esa mentalidad, de decir... La mentalidad que siempre recordamos de Johan Cruyff, ¿no? De si marca 4 y yo marco 5, estamos contentos, porque al final la idea es marcar más goles que el rival, ¿no? Y esa mentalidad tan ofensiva, que también lo ha dicho Frank y John después del partido, ellos quieren marcar goles y 1, y 2, y 3, y 4, y que no importa si te marcan 3 el rival, si tú marcas uno más, perfecto. Y a mí es una cosa que me fascina ver cómo lo han conseguido, o ha conseguido en este caso Flick y su staff técnico, inculcar eso en los jugadores que venían de una temporada en blanco y que han competido, están compitiendo en esta hora mismo de una manera que yo de verdad, bueno, no se lo esperaba nadie, no solamente yo, ninguno se esperaba que viéramos a un Barça así. Pero por aquí me apunta internamente Gus, que tiene claves tácticas sobre la victoria ante el Madrid. Gus, ¿cuáles en concreto tienes por ahí apuntado? Es muy simple. La ubicación de Rafinha. Ajá. Generalmente va por dentro y Flick determinó que tenía que estar en banda, y a partir de que estuvo en banda comenzó a generar absolutamente todos los peligros ante el Madrid. O sea, hay otros cambios importantes, pero para mí ese es el clave de todo. De hecho, creo que era Gerard o alguien, Andreu, que decía que había que jugar más en el exterior, y tenía razón. Es decir, al final
Flick movió a Rafinha pegadísimo a la banda izquierda, arrastrando marca, y a partir de ahí comenzaba a generar. No, que más allá de la posición de Rafinha, yo lo que quería comentar también para añadir a lo que decía Sergi y también a lo que comentaba Gus, incluso a lo que decías tú, Juanma, de dar la vuelta al marcador, es que el Madrid, y con todo el respeto, es una banda. El Madrid está muy mal, está en un momento de forma muy malo. Llamémoslo por las bajas o llamemos porque están en un momento pues de crisis de juego. Yo, por suerte o por desgracia, me trago muchos partidos de la Liga, por tanto me trago muchos partidos del Madrid y están en un momento pésimo. Están en un momento que se sostienen gracias a que arriba tienen a un killer que es buenísimo, que es Mbappé, y que en la portería tienen a uno de los mejores porteros del mundo, por no decir el mejor portero del mundo, que es Thibaut Courtois. Lo complementan con Valverde y ya. Es que no tienen nada más. Es que, analizando el partido antes de ello, comparto con Sergi que Lamine se echa el equipo a las espaldas, que Lamine está en un momento muy dulce y enfrente tiene a Fran García. Con todo el respeto a Fran García, que el año pasado cuajó una muy buena temporada en el Rayo, pero no deja de ser un jugador de un nivel pues muy inferior a lo que está Lamine Yamal. En defensa está Tchouaméni, que ahora hablaremos de ello, se merece estar expulsado por roja directa porque Ferran le pilla las cosquillas. Asencio, que pues es un jugador que tiene potencial pero está medio a hacer. Entonces, no es por hablar del Madrid, pero es que literalmente, Juanma, son una banda. Y yo tenía la misma sensación que Sergi. Yo estaba comiendo pipas, como habitualmente como pipas cuando veo jugar al Barça, iban 2-0 y me ha dicho mi mujer, Raúl, ¿no estás nervioso? Para nada, porque es que no es un equipo que dé miedo. Es un equipo que, oye, que tiene talento individual, que por supuesto puede remontar un partido como nos hizo en Copa, que lo puede poner difícil, pero es un equipo que a día de hoy, por las bajas y por su situación actual, está muy, muy, muy lejos de este Barça o del nivel que hemos venido mostrando nosotros. No, sí, es bueno poner eso también en el contexto general, ¿no? Porque a lo mejor hablamos mucho de lo bien que este Barça está jugando, lo bien que compite, pero, Sergi, como dice Raúl, el Madrid ha venido con un equipo de circunstancias, sobre todo en defensa, centro del campo. Bueno, la baja de Toni Kroos ya comentamos en su momento que le ha afectado mucho, pero yo quiero, de verdad, en este podcast sacar mucho pecho de la mentalidad del Barça. Creo que la clave de lo que ha sido la temporada en sí del equipo de Hansi Flick es la mentalidad, es reponerse a cada problema que ha ido surgiendo en el camino, ya sean lesiones. Bueno, es que Hansi Flick nunca ha puesto excusas de nada, ni puso excusas por no tener fichajes, aunque llegase Dani Olmo, pero bueno, ya como se ya ha comentado, no hubo muchos cambios grandes en la plantilla, no se quejó, tiró de gente joven, empezó a trabajar, no se ha quejado de las bajas. Se ha podido quejar levemente a lo mejor de alguna actuación arbitral, como ocurrió contra el Inter de Milán, pero incluso ahí se ha mantenido en un tono siempre moderado. Y yo creo que meter esa mentalidad ganadora, competitiva, y lo que traía de Alemania realmente Hansi Flick, aunque con el Bayern yo de verdad, mira que le vi toda su etapa en el Bayern, pero no le vi a ese Bayern de Múnich una mentalidad tan arrolladora como la de este equipo, con jugadores muchísimo más jóvenes, muchísimos más inexpertos como los que tenía aquel Bayern de Múnich, salvo algún caso como por ejemplo el de Musiala, que sí que era muy joven con Hansi Flick, pero el resto era gente veterana, con experiencia. En este Barça, Sergi, los veteranos son contados y el resto es gente muy joven, que yo digo, es que hasta el final sabes y tienes la certeza de que no renuncian a ningún partido, y aunque suene a muy tópico decir esto de pelear hasta el final, no bajar los brazos, claro, pero esto hay que demostrarlo en los partidos, y cada 3 días, y como decía bien Hansi Flick después del partido, competir cada 4 días no te da tiempo a entrenar cosas, y se quejaba de que defensivamente pues comete el equipo errores, hay cosas que mejorar. Me gusta esto de Hansi, de la autocrítica, de decir, hemos ganado sí, pero hay que mejorar en defensa. Pero es que, claro, competir cada 3 días, como decíamos con Xavi, no te permite poder entrenar nada. Y aún así, el equipo está en el mes de mayo ya, casi terminando la temporada, con 7 puntos sobre el segundo, campeón de Copa, campeón de Supercopa y eliminado casi en el último instante en las semifinales de la Champions. Sergi, con esto, es que incluso poniendo el contexto del Real Madrid que está mal, yo es que veo un Barça que de verdad que enamora, ¿eh? Sí, Juanma, es que es un meritazo lo de esta liga. Vamos a centrarnos en la liga y sin hablar del Madrid, sí que podemos hablar de otras cosas. Y es un meritazo, tú lo has dicho, es la gestión que han hecho de la temporada desde arriba de todo, que tiene su pequeña parte de ayuda, hasta evidentemente la buena gestión de Hansi. Ostras, qué buena política
de gestión que ha tenido de la gente de la casa, el trabajo ingente que ha hecho a un equipo, le ha dado la vuelta, es que le ha dado la vuelta a un equipo. A la mentalidad de todos los jugadores, desde el primero hasta el último. Hoy veíamos a Christensen, que ha entrado y apenas se ha notado, y es un jugador que no tiene minutos de competición en las piernas. Y oye, parece que no habían pasado los meses para él. Y sobre todo, quiero incidir en esto, Juanma, que es que también hay que hacerlo en la victoria. Porque estamos en una liga y estamos dentro de un contexto que es muy complicado para el Barça. Muy complicado. Y para ganar todo lo que hay aquí, todas las competiciones que se organicen en España, mientras juguemos esta liga, hay que ser enormemente superior. Enormemente superior. No podemos ir con como decía el otro día un cliente mío, con el pulgar aquí que te está tapando la boca y no te deja respirar. Mira, oye tú, que hoy que les aproveche el penalti, la roja y el gol de Fermín. Que les aproveche. ¿Quieres que te meta la sintonía ya o qué? Yo tengo una editorial ya para Manos Blancas. Dejaré antes hablar por deferencia. A ti también, Juanma, que tú también te tienes que desahogar un poquillo. Bueno. Y a Gus y a Raúl. Yo, a ver, si queréis tiramos sintonía, ¿eh? A la gente tira sin venga, miedo. Tiramos. Manos blancas siempre al mando, cuando hay dudas ya están ayudando. Manos blancas, todo controlado, con un silbato el partido arreglado. La falta es dudosa, el rival protesta, pero el árbitro nunca se manifiesta. Un guiño al palco con un gesto cortés, y las manos blancas deciden otra vez. El bar revisa, el Bernabéu respira, y las manos blancas firman la hazaña divina. Manos blancas siempre al mando, cuando hay dudas ya están ayudando. Manos blancas, todo controlado. Penalti a favor del Real Madrid. Bueno, pues lo de penalti a favor del Real Madrid en este caso se ha cumplido, porque el partido empezaba con eso, con un penalti a favor del Madrid, penalti que yo, después de verlo y reverlo y que me explicaran la jugada, lo del fuera de juego de Mbappé y todo esto, creo que es la única jugada que está bien pitada, por aquello de que la jugada después de que la toca Cubarsí es una nueva jugada, ya no está en fuera de juego Mbappé. Y lo han dicho, bueno, gente que sabe de arbitraje y se conoce la norma. Yo lo que leo es lo que traigo y creo que está bien pitada, pero a partir de ahí, lo que hay en el partido, si uno revisa las jugadas polémicas una a una, todo cae a favor del Real Madrid. No hay nada que caiga a favor del Barça si uno revisa exhaustivamente todo lo que ha ocurrido a nivel polémico. A lo mejor alguna falta fuerte, hay una entrada de Íñigo Martínez que recuerdo la mano de Bellingham muy fuerte, muy agresiva, pero bueno, se lleva amarilla, que yo creo que está bien pitada. Pero fuera de eso, lo que se ha dado en el partido, Sergi, dice que tienes editorial de las manos blancas, pero de todo lo que se ha pitado que no ha caído del lado del Barça o que ha favorecido al Real Madrid, ¿qué te parece lo más flagrante? La mano de... Bueno, estoy entre la roja y la mano de Cucurella. La mano de Cucurella, vale. Claro, es que todos los de la caverna decían, bueno, mira que cómo nos reímos que no nos han pitado la mano los tontos estos de la Euro. Pues la mano de Cucurella. La mano de Cucurella, que es la de Tchouaméni en este caso. A ver, es que es una mano que corta un tiro a puerta que casi va, podríamos decir que va a gol. Es que la de Cucurella incluso está un poquito más alejada que la de Tchouaméni, que está prácticamente a 1 metro de Courtois, con un disparo muy potente de Ferran. Es indefendible. Es que yo creo que... Y además yo aquí, la gente, ya lo he dicho, me espera con ganas porque siempre digo que no me gusta hablar de los árbitros. Y yo creo que es preferible no hacerlo, pero cuando hay partidos como el de hoy se hace muy difícil no hacerlo. Ya me quejé en su momento amargamente de que lo de Mbappé contra el Alavés, aquella entrada fuerte que hizo, no tuviera más sanción, que se cogiera el acta y se respetara el acta para no ponerle 3 partidos y dejarlo en 1, pero sin embargo con lo de Bellingham en la Copa del Rey, ahí sí que se cambia el acta o no se hace caso al acta porque estaba muy lejos del árbitro, en fin, se retuerce, ¿no?, la norma, pero es que lo de hoy son además acciones en las que el árbitro Hernández va al VAR a verlo. Y claro, ¿cómo no pita penalti con lo de Tchouaméni? Y sí va después a ver lo de Fermín, esa mano que también leyendo a gente que sabe de arbitraje y de normas, etcétera, gente que cubre la información, bueno, lo digo directamente, la gente de Archivo VAR, que son gente que además sabe, han estado aquí incluso en el podcast, y la de Fermín lo dice la norma también, que es una acción donde la pelota, en este caso el rebote que le da a Fermín,
llega después a una segunda jugada, porque controla casi Valverde la acción, y después de controlar Valverde, recupera Fermín la pelota y de ahí nace la jugada del gol. Por tanto, no se puede pitar tampoco mano ahí, pero es que va después de que se celebra el gol, de que ya es un jaleo, el 5-3 se ha puesto en el marcador. Bueno, después de un rato se va a verlo. Es como si le llamaran desde el bar como mosqueados porque ha dado gol. No, tienes que ver la mano. No sé, son cosas muy raras realmente, que es lo que a mí me escama más. Es lo que más me preocupa, porque en un partido como este que ve todo el mundo, ese partido más visto posiblemente de las 5 grandes ligas en el fútbol mundial, y da este espectáculo Hernández con vídeo incluido, y yo no sé, claro, es indefendible para el arbitraje en general, y si uno se retuerce y piensa mal, dice, hostia, ¿habrán hecho esto queriendo para que así se cambie el arbitraje como viene pidiendo el Madrid en los últimos tiempos, de que hay que cambiar el arbitraje, etcétera, etcétera? Creo que no, porque no tiene sentido que un árbitro vaya a hacerlo mal queriendo. Pero, no sé, y te doy la palabra de nuevo, Sergi. Es que ves un arbitraje así y se hace muy complicado no dudar. Bueno, es que luego ya leeré mi editorial. Es que es escandaloso, Juanma. Es que es un escándalo. Es que no encuentro otra palabra. Y también tenemos que entender varias cosas que no digo, ¿eh? Voy a dar opinión. La primera, los árbitros no dejan de ser personas humanas. Te quiero decir que al igual que Rafinha ha tenido el 5-3 en sus botas y ha hecho un ensayo entre palos, pues el árbitro tendrá errores. A mí lo que me parece que estos errores ya con un vídeo por medio me parecen un poco, como mínimo, llamativos. Vamos a ponerlo así, sin poder juzgar nada porque no tengo muchos datos. Lo que pasa es que también hay que entender que estas personas están sometidas a unas presiones que yo las voy a llamar que son de poca dignidad, o sea, de bajeza humana. Sí. Son de bajeza humana. Vídeos de Real Madrid Televisión. El show que hicimos, el directo tú y yo en el aeropuerto, a ver si no jugaban la final de la Copa y yo me daba media vuelta. Este jueves se ve que hicieron, bueno, no sé, yo es lo que me has dicho, otro vídeo. Se hicieron otro vídeo, una reunión con árbitros y estaba solo el Madrid. Oye, mira, no sé, es que no sé no sé ni cómo llamarlo, Juanma. Me parece indigno, todo en sí, es indigno y de bajeza humana. El penalti que decía que abre el partido, yo creo que es lo único pitado bien. Después llega el gol de Madrid, el 0-2, de una falta previa que hay que verla al detalle, también, de Valverde, el pisotón que le da a Lamine, que no se revisa ni se mira ni nada. Lo de Fermín sí se mira, pero lo del pisotón de Valverde a Lamine no. O lo de Koundé en Vallecas. Sí, pero centrándonos en este partido, que ya es suficiente lo que tenemos aquí. Las rojas Tchouaméni que no se saca, cuando era el último hombre Ferran. El penalti que se pita penalti, la acción de piscinazo de Mbappé, no lo olvidemos, que ahí habla, o el árbitro en este caso, pita fuera de juego para no sacarle la amarilla a Mbappé, que ya es lo más rebuscado posible. Después el penalti por las manos de Tchouaméni que hemos comentado y lo del gol de Fermín. Es que son muchas acciones. Yo no recuerdo un clásico con tantas acciones polémicas y que la mayoría, en este caso un 90%, acaben del lado del Madrid. Ha habido clásicos con acciones que han podido favorecer al Barça. Eso es seguro y están ahí también en la hemeroteca. Pero un clásico con tantas acciones que perjudican a un mismo equipo entre Barça y Real Madrid, yo no lo recordaba. Y Raúl está aquí mirándome con unas ganas también de meter baza, porque dice, yo no soy de hablar de árbitros como tú, Juanma, pero hoy vienes también con ganas, ¿no, Raúl? Sí, por supuesto, Juanma. Y vuelvo a lo que decía antes. Veo muchos partidos del Madrid y es que esto es la tónica habitual en sus partidos. Y más allá de las acciones particulares que acabas de enumerar, y que por suerte, que ha habido un momento en el que yo he dudado que ese gol de Tchouaméni en un córner que toca o no toca a Mbappé, he llegado a dudar que lo iban a dar, porque había alguna toma en la que parecía que no tocaba el balón. Y digo, van a buscar la manera de decir que Chesney se tira y que por tanto es gol. Pero a lo que iba, más allá de las acciones individuales, que sí, que son tal y como las has narrado, es la influencia en el juego. En los primeros 7-8 minutos, la primera jugada del partido es un salto de Valverde con Dani Olmo que le pega un empujón al aterrizar. Al pobre Dani Olmo, cada vez que soltaba el balón, era un empujón 2 y 3 segundos después de soltar el balón. Bellingham a Frenkie de Jong le ha dejado la pierna 4 o 5 veces. Entonces, todas esas jugadas se empiezan a acumular y no tienen ningún tipo de sanción, no tienen ningún tipo de castigo. Es extraño pensar que se ha llevado la amarilla antes Araujo que cualquier defensa del Real Madrid.
después del partido que estaban haciendo. Entonces, las acciones individuales, por supuesto que están ahí. Comparto lo que dice Sergi, por cierto, de que los árbitros, sobre todo los de campo, están sometidos a unas presiones súper intensas, sobre todo después de aquellos vídeos de Real Madrid Televisión y que se fue a la casa del árbitro y demás. Y hay que entender también que en una milésima de segundo se te pasan muchas cosas por la cabeza. Pero una vez que entra el vídeo es donde nos entran las dudas de esto tiene que ser premeditado. E insisto, yo que veo muchos partidos del Madrid, esto es costumbre, esto es lo normal, esto es lo habitual. Y quizá las acciones puntuales pasan hasta cierto punto más desapercibidas, con excepciones notorias como aquella de Mbappé contra el Alavés que mencionabas, pero es que en el jugada a jugada, minuto a minuto, saque de banda, faltita, protesta al árbitro, es todo el tiempo en todos los partidos, Juanma. Y eso es lo que empieza a lastrar, y cuando es tu equipo el que se enfrenta al Madrid, te das cuenta de decir, oye, ¿qué pasa con esta gente? Por último, como yo veo, esto ya a título personal, evolucionando el VAR es, excepto la tecnología de gol, de si es gol o no es gol, y la asignación de tarjetas errónea, creo que esto va a degenerar en la NFL, en la que los entrenadores, quiero creer, van a tener un pañuelo que lanzarán al aire en un cierto periodo de tiempo después de la jugada. No sé cómo se articulará, porque si alguien quiere sacar rápido, eso va a caer un poco en saco roto, y serán los árbitros los que vayan automáticamente, sí o sí, a revisar la jugada a petición de los entrenadores, porque si no, el VAR lo que venía a solucionar, que era esas situaciones flagrantes, es cierto, y esto va, yo soy defensor del VAR, pero los detractores del VAR lo dicen, que es que ahora hablamos más de árbitros de lo que hablábamos antes, porque ahora sí que parece que hay premeditación en muchas acciones, y hoy es un ejemplo claro de que en las jugadas clave ha habido premeditación, porque la mano de Tchouaméni no hay por dónde cogerla, y porque la roja, yo creo que por lo menos hay que ir a verla, y a partir de ahí decidir. El resto, pues yo creo que también han caído del lado del Madrid, por desgracia para nosotros, y esto ha podido acabar mucho peor porque, Juanma, se te olvida un último detalle. Después del gol de Fermín añade 2 minutos extra, con 4-3 en el marcador, que al Madrid le cae un córner, centran y te remata hasta Courtois y te vas con 4-4 y la cara de gilipollas. Entonces, que no quede en el olvido que esas pequeñas jugadas también marcan la diferencia y lastran mucho. Lo más gracioso de todo esto es que hay madridistas quejándose del arbitraje hoy. Esto es... sí, hay gente que se queja. Por la mano de John. Sí, la mano de John, y durante toda la temporada es contra todo y contra todos. Ellos están convencidísimos de que corrupción en la federación, como cantaban en la final de la Copa. Esto es así. Viven en una realidad paralela, pensando de que están contra ellos y que al Madrid le perjudican más que le favorecen. Yo estoy deseando de que en algún momento, en esa reforma arbitral que quieren hacer, por lo menos, creo que esto vendría muy bien, lo que han hecho ahora en la Bundesliga, que siempre pionera en este tipo de cosas, el que el árbitro explique por qué toma una decisión cuando va a ver el vídeo. La explica a todo el público del estadio y también por televisión. Se para, como ha hecho Aitekin con el Leverkusen ante el Borussia Dortmund, en un penalti que pita y después se deshace viéndolo en el VAR. Él le explica por qué no pita penalti y dice de que toca el balón previamente y demás. Pero lo explica, voz en alto, porque me encantaría haber visto a Hernández, después de la mano de Tchouaméni, por qué no la pita como penalti. Que lo explicara en voz en alto en la televisión y que todo el mundo en el campo lo escuchase. Mira, no se pita penalti porque la mano está muy pegada al cuerpo, no puede mover, lo que sea. Pero claro, es que si no explican nada, si esto queda como queda hoy, y no va a pasar absolutamente nada con una actuación como que lo meterán en la nevera y se acabó la historia. Hombre, creo que hay que empezar a poner ya, no sé, herramientas para que, primero, y eso es importante decirlo y insistir en ello, que no se permita que un club como el Real Madrid haga lo que hace a través de sus canales oficiales. Esto deberían de plantarse los clubes ya de una puñetera vez, para que un club que encima defiende que lo hace porque tiene libertad de expresión para poder hacerlo, que tócate ya las narices, que se planten los clubes. Y que no puede ser que un club como el Real Madrid, que no es un club cualquiera, es el Real Madrid, haga esto sistemáticamente cada semana en su canal oficial. No puede ser. Creo que ya hay que plantarse de alguna forma. Como yo decía, que el Barça tomase también cartas en el asunto en el tema de las quejas sobre ciertas historias, que también los clubes de la Liga, o la misma Liga, o la misma Federación, se plante. Ya lo hicieron los árbitros antes de la final de Copa, y mirad lo que ocurrió, que casi no viajan para jugarla en Sevilla, el Madrid en este caso.
hay que plantarse, pero tienen que plantarse todos los clubes. Esto no es cuestión de que lo haga solamente uno, que todos se pongan de acuerdo y que digan, no puede ser que un club presione de esta forma a los árbitros, porque al final ocurre lo que ocurre, que llega un partido como este, un árbitro como Hernández, y a lo mejor con toda esa presión en su cabeza, pues no pita bien, no arbitra bien, y hay que tener a los mejores árbitros, que son humanos, sí, pero van condicionadísimos, y creo que no puede ser. Sergi, antes de que, no sé si me quieres apuntar la editorial, porque creo que no lo has dicho todavía, ¿no? No, aún no lo ha dicho, pero bueno, vale. son humanos, pero acuérdate que un seguidor del Real Madrid, Juanma, a ti y a mí nos dijo que este señor que pitaba hoy era árbitro de cabecera del Real Madrid. Pero bueno, acuérdate, y yo dije, avisados estáis, que lo ha dicho un merengue medio normal. Pero espera, pero es que, Sergi, pero es que después te ponen el vídeo durante la semana en Real Madrid Televisión y te ponen todos los errores que cometió que perjudicaron al Real Madrid. La manipulación en el sentido más puro de la palabra. Que sí, que es un canal privado, pero es que es el Real Madrid. Es que no me pueden decir a mí que en un club puede hacer con su televisión y sus canales lo que le dé la gana. No. Libertad de expresión no es decir lo que te dé la gana pisando a todo el mundo. Es decir las cosas respetando también al colectivo arbitral, respetando al fútbol español en general. Claro, si pones siembras la semilla de la duda constantemente y siempre en tu beneficio, estás manipulando. Y creo que estamos aquí ya pervirtiéndolo todo. Gus, antes de que Sergi, no sé si quiere decirlo ya, su editorial, porque me tienes aquí en ascuas, Sergi. No, que hable Gus. Bueno, Gus, tu pincelada del tema arbitral, porque al final en Manos Blancas nos va a pillar todo el programa entero, ¿eh? Y no puede ser. Mira, el partido de hoy yo solo quiero decir que el partido del Inter fue una prueba piloto. Es que fue exactamente lo mismo, ¿no? Y es que quiero hablar porque es que desde la última vez que hablamos hasta hoy ha pasado muchas cosas de ese partido. Es decir, hay imágenes que salen luego del partido de gente que estaba en el campo donde tú dices, ¿esto qué es? ¿No? Y tú viendo el partido no las veías porque es que ni siquiera la dirección técnica de televisión te pasaba esas repeticiones para que tú lo pudieras apreciar. De una vez lo omitían. Y yo tengo que escuchar pues, la Champions a través de los canales portugueses. Aquí no pueden ser más madridistas, es imposible, porque Ronaldo y la historia, ¿no? Y hoy, en el penalti de Tchouaméni, el comentario fue, es que es imposible para el defensor quitar la mano tan rápido con un remate tan fuerte. ¿Qué pretenden? ¿Que la mano esté detrás de las espaldas todo el tiempo? Es decir, vamos a ver una cosa. Es decir, es descarado absolutamente. El control del Madrid, no solo en la Liga condicionando, sino en Europa también se ve. Hay intereses económicos un montón por esto. Y yo decía lo de Dembélé en Balón de Oro porque es que con tal de que no sea alguien del Barça que gane el Balón de Oro, todo vale. Lo importante es que el Barça no acumule balones de oro, que no se destaque más de lo que fue. Para mí es bastante claro. Es decir, ¿cómo haces tú para quitar a Pedri, Lamine y Rafinha del top 3 del Balón de Oro? Era complicado. Ahora van a meter a Vitinha, van a meter a Dembélé, como fuera posible, porque van a llegar ahí, o a Varela como lo que sea. Es decir, no es solo el arbitraje en sí, es la condicionar absolutamente todo el entorno del Barça y de que no puedes, ¿no? Nosotros jugamos con un montón de limitantes, que este año es absolutamente más claro. Este partido es grosero en todas las maneras posibles, de habidas y por haber. Yo creo que no hay nada que se pueda rascar de manera diferente. Lo que pasa es que en la Liga sí se muestran las repeticiones más. Luego hay un fuera de juego muy destacable que creo que es el hombro de Rafinha o de alguien que pone en posición de fuera de juego o en un juego a alguien. O sea, unas cosas que no tiene sentido. Pero mira, yo no quiero cerrar con esto, quiero cerrar con que el Barça jugó lo que tenía que jugar. Luego, hay algo muy interesante que a mí me parece justo destacar, es que uno de los errores que tuvimos en la Champions fue no medir los tiempos al final del partido, y por eso en parte lo perdimos, por el auge de querer marcar más goles. Y aquí se vio cómo se manejaron un poco el ritmo bajó mucho, se ajustaron las posiciones de los jugadores, se seguía yendo hacia adelante, pero se iba con un cuidado distinto. Lamine no dejaba de ser Lamine, Pedri no dejaba de ser Pedri, pero se jugaba diferente. Y para cerrar más, Balde. Hablamos un montón de Balde. Llegó Balde y el cambio fue fundamental en el juego. Ya se metía por dentro. El cambio que logró en la forma de jugar con los otros jugadores es completamente distinto. Son el tipo de perfil. Y aquí quiero terminar con Eric García. Nunca he sido de los que destaca Eric García. Me parece que es un jugador estupendo. Me parece que central es de todas las posiciones la que es menos virtuoso.
pero el trabajo que ha hecho como lateral derecho ha sido la perfecta suplencia de Koundé. Hizo un comentario después del partido donde dijo que Lamine le podía pasar más balones porque estaba harto de correr y no le pasaba un balón. Para que veas la mentalidad que tiene todos los jugadores, inclusive García, que al principio no iba a estar, está absolutamente involucrado. Después Christensen después tuvo una entrevista después del partido y habló un poco de su sensación, de que cómo quería contribuir, que estaba listo para jugar, pero luego se volvió a lesionar, y es frustrante para él. Es decir, todos quieren formar parte y no importa si ha jugado un minuto o dos, Flick ha logrado un equipo homogéneo. Yo creo que para la temporada que viene, que nos pidieron para hacer de fichaje, yo creo que muchos cambios no debe ocurrir de por sí, porque no puedes menear mucho el equipo, pero sí tienes que tener simplemente profundidad para que el equipo sea capaz de sobrevivir a este acoso constante que tenemos. No te lo tengo en cuenta, Gus, porque ya el argumento está hecho, pero estamos en manos blancas, no lo olvides. Y en manos blancas se habla de manos blancas. En lo futbolístico, ahora si quieres lo tocamos en los puntos, que tenemos puntos por delante todavía para dar, pero estamos en manos blancas. Y es una cosa que yo aprovecho mis minutos, porque sí, yo lo aprovecho. Te voy a dar después también en los puntos, pero ya que es una sección que ha sido muy peleada para traerla por parte de Sergi y por Juan Carlos, y creo que hoy es el día en el que casi podríamos darla por estrenada oficialmente, aunque ya la hemos traído otras veces, porque hoy creo que meritaba traerla. Sergi, para cerrarla, ¿quieres hacer tu editorial? ¿Te pongo música de fondo o no hace falta? Ya lo haces tú en postproducción eso, Juanma, si quieres. A ver cómo queda las 4 líneas que he escrito, pero es que estaba caliente. Bueno, además visto que estaba caliente y yo he calentado. Sergi, adelante. Venga. Culés, hemos vivido en apenas 2 semanas 180 minutos de orgullo, de lucha, de corazón. Hemos ganado una final de la Copa del Rey en la prórroga y hemos remontado un clásico en casa. Y esto no es casualidad. Este equipo tiene alma, tiene futuro y estoy seguro de que va a hacer historia. Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante lo evidente. El arbitraje sigue teniendo un color y no es el amarillo de los árbitros. En la final de Copa nos arbitraron con nocturnidad y alevosía. ¿Qué vamos a decir de aquellas patadas tan impunes, del doble raseo en las tarjetas? Bueno, Juanma, todo aquello que vivimos en Sevilla rodeados con el grito de corrupción en la federación. Hoy, en el Clásico, la misma película. Hoy le tocaba a Hernández. Todas las decisiones controvertidas solo tenían un color, el blanco. ¿Casualidad? No. Sistema. Ni en la victoria podemos quedarnos callados. No podemos resignarnos a que vestir de blanco con el dorsal 36 signifique tener una ventaja invisible. Basta ya. El escudo del Barça se merece un respeto. Yo le pido al club que hable, que proteste, y también cuando ganamos. Porque callar en la victoria es legitimar el abuso. Y eso no va con la historia de mi Barça. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos, todos juntos. Y no por los títulos, y no por las celebraciones que hay en Canaletas, sino por la dignidad. Porque ser del Barça es defender unos valores. Y uno de ellos es la justicia. ¡Visca el Barça! Chapó, Sergi, poco más que añadir. Con la editorial de Sergi Carmona en este Manos Blancas, la gente que la pedía a la sección se habrá quedado a gusto, pero ahora tenemos que dar los puntos porque hay que hablar un poquito también de lo futbolístico y puntos se han dado y a ver si hay algún salto en la clasificación, no lo sé, ya lo veremos. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, los puntos en Club TVP, en Patreon, donde podéis iros a apoyar económicamente este proyecto, donde tenéis una charla con Sergi, que de hecho hace poquito hablaba con él. Durante 2 horas y pico estuvimos hablando Sergi y servidor ahí en Club TDP de muchas cosas. Incluso empezamos a hacer también planificación ya de la próxima temporada, algo que ha iniciado Gus en este podcast, con un tier list, poniendo jugadores en los que son, digamos, intocables, los que veríamos como una posible venta, etcétera, etcétera. Y una charla con Ricard Torquemada que a lo mejor ahora, aunque ya han pasado días de la charla y se ha jugado el Madrid Barça, que también hablábamos con Ricard, o hablaba yo con Ricard sobre ello,
que voy a poner un extracto, porque Ricard dice cosas muy interesantes, que es el jefe de deportes de Cataluña Radio, que es un fenómeno para mí de las voces más autorizadas en clave Barça, sin duda, y dejaré un extracto de lo que me dijo en esa charla, porque de verdad, sobre eso de ser del Barça y ser del Madrid, qué diferencias hay, un poquito de la línea de lo que Sergi ha dejado caer ahora en esa editorial de Manos Blancas, pues con Ricard queda también muy claro y cristalino, porque además lo explica muy bien. Y os dejaré un extracto de esa charla con Ricard, que si la queréis completa está en Club TVP en Patreon, teambarsa.com/Patreon. Ahí tenéis todo el contenido que hacemos. El Netflix, ya se me ha ocurrido un nuevo como eslogan de Club TVP, el Netflix de los culés, porque tenemos un montón de contenido ahí, vídeos, podcasts, de históricos, de actualidad. Tenéis de todo si queréis entrar y apoyarnos, así que invitados estáis, donde está Raúl Martín, por cierto, como mecenas, y Raúl, que además es quien controla los puntos. Ya ha pasado por aquí internamente cómo ha quedado la votación hoy, pero así, rápidamente, viendo un poquito lo que se dice en Patreon, que tú miras también el chat ahí en Club TDP, Raúl, ¿te sorprende los puntos de hoy? Porque yo he mirado un poco por encima, ahora revisaré un poco los comentarios, pero más o menos lo que yo tenía imaginado que pudiera darse. Sí, tras hacer el recuento, que ahora hablaremos sobre ello, son los 3 nombres que yo había dado en nuestro chat interno de Team Barça, en otro orden. Entonces, no me sorprende. Y la nota de Hansi Flick, que muchas veces olvidamos de hablar sobre ella, en lo que se ha votado por ahora había 18 votaciones para Hansi y era de media un 9,5. También es cierto, Juanma, que es importante, siempre lo comentamos, que la nota media de Flick ya poco se va a ver afectada. Sí. Si hay 50 partidos, o no sé cuántos partidos llevamos esta temporada, pero cerca de 50, y un valor residual no va a modificar esa media, que está muy cerca del 8,1, y hoy ha sido un 9,5, así que creo que subía a 8,12. Entonces, bueno, se mantiene en esa tónica, pero no, respondiendo a tu pregunta, Juanma, no me sorprenden los 3 nombres que ha habido. Lo que sí que me ha sorprendido es que creo que era un total de 7 o 8 jugadores los que habían recibido votos, lo que vuelve a hablar una vez más de la coralidad del equipo y de la importancia del fondo de armario y de que todos seamos importantes para contribuir al bien común, que es sacar los 3 puntos como se han sacado hoy. Mira, los puntos son 7 jugadores. Los que han recibido puntos, los digo sin orden ninguno, simplemente los que han recibido puntos en Club TDP son Gerard Martín, Ferran Torres, Eric García, Pedri, Frenkie de Jong, Rafinha y Lamine. Son los que reciben puntos, no digo en qué orden. Sergi, para ti, en este Barça 4, Real Madrid 3, en este último clásico de la temporada, por fin ya, 4 que se han jugado, el último ya, decía Ancelotti de que no habrá otro porque no está el Barça en el Mundial de Clubes. Bueno, muy bien, no estaremos allí, pero la Liga no va a ir para el Madrid, ni la Copa tampoco, ni la Champions tampoco. Sergi, para ti los 5 puntos de este Barça 4, Real Madrid 3, ¿para quiénes son? En este caso para el Barça, claro. Lamine y el resto me da igual. Sí, yo creo que tampoco van a poner ninguna objeción aquí ni Gus ni Raúl, ¿no? No, tampoco, ¿no? No. Ni Rafinha os deja un poco de, a lo mejor, dudas por aquello de que ha sido elegido MVP del partido, en la Liga, los 2 goles. No, Rafinha ha contribuido, pero no hay dudas, ¿no? Bueno. No me deja dudas para el 3, Rafinha, Juanma. Vale. Es que Lamine, yo veo por aquí los comentarios en Club TDP y como respeto mucho a la gente, que al final son los que deciden los puntos, no lo olvidemos, la gente de Club TDP. Por aquí Javier Pérez, 5 para Lamine. Alfred le da 5 a Rafinha, ojo aquí, le da Alfred 5 a Rafinha. Marco Terán le da los 5 a Pedri, o sea, hay variedad ya en los primeros 3 comentarios que he leído. A Raviles 5 a Pedri también, me sorprende. Pero ya por aquí veo mucho Lamine. Jorge le da 5 a Lamine. Sixto le da 5 a Lamine. Jacinto mira 5 a Rafinha. Veo mucho Rafinha. Y al final, curiosamente, no ha ganado Rafinha porque el que ha ganado es Lamine con 73 puntos en total. Los recibidos en Club TDP en este Barça 4, Real Madrid 3. Y el segundo, ¿quién piensa la gente que es? Tampoco hay mucha sorpresa porque Gus, para ti también, el segundo, en este caso, que elegirías para los 3 puntos, sería Rafinha, ¿no? Sí, yo creo porque es determinante en el juego, ¿no? Creo que puse Rafinha en segundo, no recuerdo bien. Pero sí, me parece que es que para mí ya Lamine y Rafinha es como si fueran un solo elemento, es decir, se complementan tan bien, se entienden. Si te pones una pausa en el juego y ves cómo se hablan cuando no tienen el balón para entenderse bien, yo creo que es una cosa soberbia. Yo creo que van a la par. Cuando uno destaca, el otro directamente destaca. Así que yo creo que Rafinha merece, tiene un par de goles. Ahí Ferraño también estaba con la duda, Frenkie también. Al final no me acuerdo bien realmente que puse en el grupo,
pero Rafinha yo creo que tiene que estar ahí. Por aquí, por línea interna, dice Sergi, pregunta si le damos polémica a los puntos. Sergi le encanta la polémica, ya lo habéis visto. No. Sergi, a ver, ¿qué polémica quiere meter en los puntos? Te voy a decir la frase, no es polémica, pero bueno, habrá alguno que me dirá, este está tarado o algo así. Hoy poner en los puntos a un centrocampista es no entender lo que es el Barça. Hoy no poner en los puntos a un centrocampista, dices. Vale. No, hoy poner en los puntos a un centrocampista es no entender lo que es el Barça. No logro decir... O sea, esos cinco a Pedri, vale, es que ni los contemplo, no sé, ni el uno a Pedri. Pues cuando ha tocado Pedri... Pedri, aún queda gente por votar, ¿eh? Ojo que las votaciones siguen abiertas, que va llegando Eso. a cuentagotas. Está haciendo un poco de Donald Trump, agitando las votaciones. Te he de decir que mirando ahora mismo no estaría Pedri, pero para desgracia de Sergi Carmona y para alegría del señor Raúl Martín, uno que parece que puede entrar en los puntos, y Sergi va a poner mala cara, es Frenkie de Jong. Raúl, ¿qué tienes que decir sobre esto? Bueno, yo creo que el partido de Frenkie es muy en línea con cómo está siendo su final de temporada, ¿no? Creo que estamos viendo al mejor Frenkie de Jong desde que ha llegado a Can Barça, quizá con excepción de esos 2-3 meses con Koeman, que estuvo muy llegador. Y bueno, a ver, es que las opciones, basándonos en eso que dice Sergi, ¿no? De hoy no es día para centrocampistas, creo que no se le puede dar puntos a la defensa cuando te han enchufado 3, además con, vamos a decirlo así, con errores en defensa. Entonces, la opción que nos queda residual es darle el punto a Ferran Torres. Es la opción que queda. Quizá a Eric por su buen partido, porque mete el 2-1, porque controla bien a Vinicius, puedo llegar a comprar. Pero si no damos a centrocampistas, a la defensa nos han enchufado 3, el portero, por supuesto, no ha tenido su día, ¿qué nos queda? Entonces, yo creo que el partido de Frenkie es un partido sólido, es un partido bueno, es un partido en línea con lo que le estamos viendo, activación tras presión, viene muy bien cuando divide en conducción, ya no es tan abusivo como era antes sus conducciones, ahora está entendiendo mejor cuándo dársela a Pedri para que Pedri haga su magia y cuándo conducir para romper líneas, y creo que estamos viendo, insisto, la mejor versión de Frenkie. Y por cierto, un detalle muy bonito de Frenkie, ha salido al campo con el brazalete de Europa. En cuanto ha llegado al sorteo de campos ya estaba el brazalete con la señera de Cataluña, que todo el mundo sepa que el Barça, ni la UEFA, ni la Federación, ni la Liga va a cambiar el brazalete de capitán del Barça. Entonces, para mí el punto es justo. Sergi, por aquí Miguel García, miembro de Club TDP, ten cuidado con lo que dice Sergi, de Miguel, le da los 5 puntos a Frenkie de Jong, 3 a Rafinha y 1 a Pedri. No meten puntos a Lamine. ¿Qué tienes que decir, Sergi? Que nos pase la receta Breaking Bad que se toma. Bueno, Miguel, a lo mejor creo que... Espérate. Yo creo que, por justificar a Miguel, porque al final paga también, creo que lo ha hecho por darle emoción a los puntos. Que hemos dicho siempre que... Vale. Claro. Eres el defensor del oyente ahora, ¿no? Yo sí, del mecenas. Yo creo que lo hace por eso, porque al final Lamine va muy destacado, que por cierto, Raúl, si los 5 son para Lamine y Pedri creo que no va a entrar en puntos, ¿cómo se pone la cosa entre el primero y el segundo? Pues muy ajustada, Juanma, porque Pedri lleva partidos sin sumar y vamos viendo la racha ascendente que trae Lamine, así que a solo 3 puntos de distancia. Es cierto que Rafinha ya se descuelga viendo que solo nos quedan las 3 últimas jornadas de Liga, pero entre ellos dos va a estar la pelea por ver quién es el MVP de la temporada con cerca de los 100 puntos, lo cual es una muy buena marca. No recuerdo cuántos puntos sumó Lamine la pasada temporada cuando fue MVP o el ganador de los puntos, pero estuvo en 100 y algo, creo recordar, Lamine, que ya lo ganó la pasada temporada con el Barça de Xavi, que no ganamos nada, pero Lamine fue ese Messi de las 2 últimas temporadas de Rijkaard, haciendo el paralelismo, ese Barça que no ganó nada y Messi era un escándalo, pues Lamine ya ganó los puntos y va camino de ganarlos también esa temporada. El puntito suelto por ahí, bueno, ya hemos metido ahí a Rafinha y Lamine como primero y segundo. Sergi, para ti el punto ahí suelto, si no vas a meter centrocampistas, porque ya lo has dicho. Hombre, pero vamos a ver, Juanma, es que pasa? Ni se pregunta esto. Se lo tienes que dar a Ferran. Raúl y Gus en la Play no juegan un Barça-Madrid y dan 3 asistencias con el mismo jugador. Es que ha dado 3 asistencias de gol, Juanma. Sí. Pero, ¿qué nos estamos cuestionando aquí? Y peleándose continuamente. Los defensas estoy de acuerdo. Eric, estoy de acuerdo. Ahí no hay. No veo por qué Frenkie tiene que tener un punto y Pedri no. Porque el partido de Pedri ha sido igual de bueno que el de Frenkie, por decir algo. Pero un tío que ha dado 3 asistencias en un clásico, Juanma.
Estoy 3 buscando, asistencias, ¿eh? estoy buscando quién le ha dado puntos a Ferran dentro de Club TV. Solamente ha sumado 3 puntos en total Ferran en este partido y estoy viendo quién le ha dado puntos a Ferran, porque de momento por aquí estoy viendo quién le da. Me cuesta encontrar, ¿eh? Quién le da puntos a Ferran, pero aquí está, no veo ninguno. Pero tiene 3, según ha sumado Raúl, así que alguien le ha dado puntos a Ferran, quizás solamente le ha dado 1 los 3 y esos son los que suma. Pero bueno, Ferran es un nombre interesante para los puntos porque a lo mejor alguno no lo tenía en cuenta, dándole más a gente del centro del campo como Pedri y Frenkie de Jong. ¿Coincidís con Sergi, Raúl y Gus, que ese puntito sería el indicado dárselo a Ferran? Yo comenté siempre que me parecía que es un partido destacadísimo de Ferran. De hecho, dije que lo amaba porque es que estaba muy involucrado realmente en el juego y cómo jugó esa posición de avanzado, no estaba, pero estaba en todos lados, se posicionaba más atrás, conseguía los espacios, me parece que es un partido formidable. No tengo ningún problema en darle el punto a Ferran, honestamente, así que por mí, lo que digan, si tenemos que intervenir, yo había puesto a Frenkie de Jong, yo sigo opinando lo mismo, creo que es un partido destacado de él, pero las 3 asistencias no hay que pasarla por debajo de la mesa tampoco. Raúl, ahora que me lo comentas por aquí, solamente sumó 64 puntos la pasada temporada. ¿Tan pocos puntos se dieron en la pasada campaña? Sí, pero ya me entran dudas, Juanma, de si dábamos 3-2-1 o dábamos 5-3-1. Creo que siempre pero sí, también 5-3. También es, sí. También es cierto que han sido menos partidos y que yo creo que estuvo mucho más repartido, sí. O al menos eso recuerdo. Estaba mirando Patreon, Juanma, y quien da votos al bueno de Ferran Torres es el primer voto que llega, que es el de Javi Rodríguez, que para sorpresa de Sergi da 5 a Rafinha, 3 a Ferran y 1 a Gerard Martín, y no da puntos a Lamine Yamal. Otro de Breaking Bad. Otro de Breaking Bad. Entonces, pero bueno, como le ha dado 3 a Ferran, se lo puedo pasar un poquillo. Claro. No sé, Sergi, aquí cuando siempre decimos, y tú estás presente muchas veces, que tratamos en muchas ocasiones de distanciarnos de goles, asistencias, porque si no, al final Lewandowski sería Lewandowski y Lamine serían quienes más puntos sumarían, ¿no? Y sobre todo en ese último punto siempre tratamos de pues, leer un poco entre líneas. También, vamos a ser honestos, desde aquí, desde el podcast, muchas veces damos el punto que no siempre se corrobora con Patreon a personas, a jugadores que están abajo en la clasificación, que tienen pocos puntitos, a ver si con nuestras palabras animamos a que haya más nombres en esa lista. Y es cierto que Frenkie de Jong está muy abajo en la lista para la buena temporada que está haciendo, porque en muchas ocasiones se está quedando el 4º y el 5º en las votaciones. Pues un punto para Christensen, a ver si se anima. Pobrecito. Según ChatGPT, Ferran Torres se convirtió en el primer jugador en la historia de los clásicos oficiales entre el Barcelona y el Madrid en registrar 3 asistencias en un solo partido. Cabe mencionar que Ronaldinho logró 3 asistencias en un clásico de leyendas en el 2017, pero eso no es un partido oficial. En un clásico de leyendas, ¿eh? Qué grande Ronaldinho. Bueno, pues Ferran no va a estar, parece ser, en los puntos, pero mención especial a la temporada de Ferran, ¿eh? Porque entre los goles que ha marcado, jugando lo poco que ha jugado, en minutos generales, y además asistencias en un clásico como las que ha dado, mucho mérito. La temporada de Ferran es muy buena y se ha ganado, creo, con justicia, que la próxima temporada sea parte de la plantilla sí o sí, y se han jugado a tener muy en cuenta. Yo creo que es incuestionable ya con Hansi Flick, Ferran Torres, que va a ser, no sé si el de la operación delantero que tratamos en su momento, no me acuerdo bien, Gus, que a Ferran no lo poníamos como esa opción de 9 futuro, sino que veíamos de que si queremos un delantero que supla a Lewandowski, que al final no era tanto ver con lo que hay quién puede ser el 9 ahora, sino quién puede ser el 9 del futuro. Si se va Lewandowski, apostarlo todo a Ferran Torres, si no está Lewandowski, insisto, quizás sea poco, nunca mejor dicho. Y por ahí lo de qué hacer en el 9, y yo soy de los que sigo pensando de que todo lo que tenga el Barça de posibilidad de gastarse en un fichaje, para mí debe ser el delantero, por encima de cualquier otra posición, ni central, ni laterales, ni mediocentros, ni nada. Un delantero que te garantice 40 goles. ¿Quién es ese delantero? No son muchos, evidentemente, y el que sea va a costar una pasta, pero esa pasta yo la invertiría en eso. Pero bueno, el tema de delanteros no viene al caso hoy. Lo que ahora haremos, no se van a ir ni Sergi, ni Gus, ni Raúl, es escuchar un poquito de Ricard, de verdad. Es una charla deliciosa la que mantuve con Ricard, que por cierto no sabía, en el comienzo de la charla lo comentamos, que había jugado a balonmano en el Barça de Varelo Rivera
y que, bueno, no llegó a consolidarse porque era muy bajito. Me lo decía en la charla él, simpáticamente, pero coincidió con los Masip, los O'Callaghan, los Undargarín y compañía, pero no se consolidó porque no tenía altura. Y después hablamos de muchas cosas y sobre todo de lo que significa ser del Barça, y más en momentos como ahora que defendía a Sergi, se entiende mucho más lo que decía Ricard. Lo escuchamos y después un poquito de zona mixta, que hoy se ha ganado la Liga. Ricard, esto lo habéis comentado en el tercer temps, que ya te he dicho que me encanta lo que hacéis después de cada partido del Barça, pero esto no se lo imaginaba nadie, ¿no? El pasado verano, ver un Barça con esta mentalidad, sobre todo, el capaz de remontar tantos partidos, más parecido al Real Madrid que a lo que ha sido el Barça históricamente o recientemente. Claro, ¿tú dónde encuentras tú la clave de todo esto? De ver un Barça que acaba la temporada como la acaba el pasado año, que apenas se refuerza, que se va a la pretemporada con chicos del juvenil y que Flick le da igual, tira con los chavales, y que ayer pone en el San Siro a Ford, a Pau Víctor, a Gerard de inicio. ¿Y cómo ha conseguido sacarles tanto jugo hasta el final? La verdad es que es muy emocionante lo que ha pasado. Yo creo que hemos vivido un año de un viaje excitante, fantástico, inimaginable. Y creo que, como dices, también las expectativas siempre ayudan. Cuando están bajas o cuando están altas, hace que veas la realidad de una manera. Pero no ha sido una elección, ha sido simplemente donde estábamos. Todo ha sido un proceso muy natural. Yo creo que la clave solo tiene el nombre de Flick, no podemos encontrar otra. Creo que ha habido una conexión muy natural desde el primer momento en la elección de Flick de cómo querer vivir, cómo querer ganar y cómo querer perder. Y que ha sido lo que el equipo ha podido digerir mejor. Es decir, les ha dado justo lo que ellos necesitaban para su energía, para su juventud, para su ilusión. No podía ser un equipo reprimido, tenía que ser un equipo desinhibido si tú lo basas en la juventud, ¿no? Y a veces pues puede ser que la idea o el plan, las urgencias, los resultados te obliguen a ser reprimido, ¿no? A obligarte a no hacer todo lo que tienes porque a lo mejor te perjudica desde el punto de vista del resultado. Y yo creo que el equipo ha agradecido esto. Y te diré una cosa, y probablemente estamos hablando de lo mismo que ha significado que ayer no pasases a la final. Es decir, el mismo desacomplejamiento bueno, no se lo he dicho bien en castellano, en catalán decíamos desacomplexament, ¿no? Este punto de desinhibición que necesitaba el equipo hace que no controles las emociones, porque no tienes suficientes días para saber qué es la experiencia, para tener referencias sobre qué pasa si haces esto o si haces aquello, que te muevas simplemente por lo que sientes. Y es un equipo que es muy emocional y, por lo tanto, ayer el Barça quedó fuera de la final de la Champions, pero quedó fuera la gente ve fácil resolverlo porque los pequeños detalles son fáciles de ver, ¿no? El oficio de los últimos minutos, si Lamine no hubiese chutado al palo, hubiese guardado el balón, si Gerard Martín hubiese rechazado y no hubiese controlado, si Araujo no ha estado al nivel, como pasa muchas veces en el fútbol, de manera individual, más allá de lo que pensemos cada uno de él. Claro, es que todo esto forma parte del viaje y de lo que está viviendo el Barça. Sin todo esto, bueno, que la defensa es muy vulnerable. Bueno, la defensa es muy vulnerable como todas las defensas del mundo, porque el Inter tiene la mejor defensa y también fue muy vulnerable. O sea, quiero decir que es muy fácil decir, bueno, es que claro, el Barça arriesga mucho. Sí, pero es que si el Barça no hubiese perdido así, no podríamos haber vivido el 4-4 contra el Atlético, la final de Copa, la goleada al Bayern, las goleadas al Madrid, las remontadas contra el Inter de ayer, los momentos, igualarle el partido al Inter. O sea, hemos vivido tantas situaciones que nos han dejado en paz, que nos han satisfecho, que nos han dejado, nos han llenado, que pues claro, pues si tiras la moneda sale cara o sale cruz, pero esto no quiere decir que las cosas se hayan hecho mal, simplemente pues que hemos de aceptarnos en la naturaleza que estamos defendiendo ahora. A mí me da un poco de rabia porque el Madrid nos ha contaminado mucho esto, ¿no? La sensación de que se han de acumular trofeos, ver quién es el que más gana. Y este relato es el suyo, pero no nos pueden contaminar con el suyo, es el suyo, el nuestro no es este. Nosotros no somos felices como ellos con las mismas cosas que ellos. Por lo tanto,
a mí me da un poco de rabia cuando ellos me explican cómo lo hemos de hacer. Yo no les explico a ellos cómo lo han de hacer. Ellos lo hacen como lo hacen muy bien y son felices. Ahora que nos dejen ser felices a nosotros. O sea, que y entonces estos relatos nunca van a conectar. Y entonces nosotros hemos de estar orgullosos de lo que somos y no querer ser lo que no somos. No lo seremos. No ganaremos 15 Champions nunca. Nunca las ganaremos. No podemos competir con nadie, y menos el Madrid, a títulos. Nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos otra expresión y tenemos la felicidad en otros puntos. Los tenemos. Nos sentimos a gusto cuando nos sentimos representados por una manera de entender el fútbol. Y con eso nos hemos de quedar. Ya sé que duele perder, y más cada vez en esta sociedad que está gobernada por el éxito y el fracaso. Pero yo creo que no nos podemos mirar en un espejo que es falso. Nos hemos de mirar en nosotros. ¿Qué queremos nosotros? Juanma, el Barça ganó una liga con Xavi y casi ni la celebramos. O sea, la sensación era, bueno, sí, buscábamos los puntos positivos, pero aquello no nos identificaba plenamente. Pues escucha, pues hay derrotas que te llenan más y victorias que te llenan menos, y cada una tiene su contexto. Yo es que recuerdo siempre, y hemos hablado mucho de Xavi, quiero intentar dejar ya de lado a Xavi porque hay gente que me pega palos de mencionar tanto a Xavi, pero yo recuerdo el triunfo en el Bernabéu, en la ida de la Copa, el 0-1, yo lo dije en el podcast, yo no estaba contento, yo sabía Ni él, Juan, seguro. Ni él. Lo que pasa es que hay derrotas dulces y victorias amargas, y hay gente que no tiene victorias amargas. Todas las victorias son dulces y todas las derrotas son amargas. Son dos maneras diferentes de entender la vida, y cada uno de vivir con la suya. Y por eso digo, controlemos el relato, porque ahora todo está muy globalizado y está todo muy mezclado. Y entonces, en la mezcla, pero lo digo al revés, al madridista, ¿qué le molesta del relato blaugrana? Pues es todos estos rollos que te estoy explicando yo. Le molesta que podamos ser felices cuando ellos miran y ven que hay 15 contra 5, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo estos tíos pueden defender que están bien? ¿Cómo que sí, que hemos ganado 10 más? No entienden que no claudiquemos con esto, ¿no? Y en cambio, pues a nosotros nos molesta que nos digan qué hemos de hacer para ganar, que si hemos de perder tiempo, que si no sé. Escucha, es que nosotros somos así y así estamos contentos de serlo. Que nos hubiese gustado ganar, evidentemente, pero no toca porque el equipo es joven, porque vive en la desinhibición. De aquí 5 años gestionarán diferente estos momentos, porque ya los habrán vivido. ¿Pero qué hemos de hacer? ¿Reprimir un equipo con esta energía? ¿Le ha de decir alguien a Lamine Yamal en esa jugada que guarde el balón? Que yo se lo hubiese dicho, pero ¿alguien le va a decir que guarde el balón si él coge y chuta y el balón va al palo? Pues chuta, y si va al palo, la próxima irá adentro. ¿Cómo le voy a decir a Lamine Yamal? No, guárdala. Escucha, haz lo que siente en aquel momento. Hemos de dejar de ser tan ortodoxos, y Flick nos lo ha enseñado también esto. Dejar un poco el tema de la ortodoxia y cómo nos han enseñado el fútbol. El fútbol evoluciona y Flick nos ha enseñado que podemos encontrar un equilibrio entre lo que somos y este punto de valentía que tiene este equipo, que tiene un encanto especial, ¿no? Es que yo, mi ego, mi corazón culé está muy saciado ya. Yo he visto al Barça de Guardiola, con eso yo estoy ya feliz de por vida, de haber vivido aquello. Por tanto, lo que yo quería personalmente era poder disfrutar, poder ver un Barça que me identificase con el fútbol de ataque. Lo que yo no esperaba, Ricard, y esto también lo he dicho porque a Flick lo he visto mucho en Alemania, que lo consiguiera un alemán. Yo no lo tenía en mis cálculos de que llegara alguien que no fuera de la escuela Barça, de la escuela holandesa y compañía, sin conocer la casa, que llegase, conectara como ha conectado, sin manejar el idioma, pero llegando a todos los jugadores. A mí eso me ha fascinado y sorprendido. Tienes toda la razón. Y en tan poco tiempo. Sí, sí. Es que los proyectos no se crean en 6 meses. Es que piensa que él, sin tiempo de entrenar, el Barça fue a Mestalla al mes de agosto con la línea en medio campo. Sí. Que dice, ¿cómo puede ser que, si no han tenido tiempo para entrenar? ¿Y cómo puede ser que jugadores que no han hecho eso nunca lo asimilen tan rápido? Y que además no hablen el mismo idioma. O sea, como dices, ha roto muchos moldes, ¿no? Hablamos siempre de los periodos de adaptación y ya no hablamos
además del idioma, o sea, ya con un entrenador argentino, uruguayo, que pueda hablar la misma lengua. Periodo de adaptación. Es que este hombre tenía el periodo de adaptación, más el tema de la lengua, más un equipo que iba sacando juveniles de abajo y los iba subiendo, y todo esto, y se presenta en agosto en Mestalla haciendo esto. Porque no es que el equipo haya ido progresivamente, no. Fue desde el primer día, sí. Y ostras, esto, como dices, es muy fascinante porque nos ha roto todas las convenciones. Y claro, cuando llega alguien y te rompe los planes y los modelos, pues es que hay más excitante o sorprendente o que impactante, que no. Lo normal es seguir las tendencias, pero romperlas. Y así estamos, con un vestido que lo sentimos nuestro y eso sí, los resultados son incontrolables y no los podemos asegurar. Ya lo hemos aprendido, ya lo sabíamos, ¿eh? Yo, por ejemplo, en el triplete confiaba poco porque creo que nos hemos acostumbrado en el Barça a hablar de tripletes, pero los clubes tienen un triplete en su historia y nosotros tenemos 2 en 6 años, ¿no? Eran. Claro, pero el triplete es fútbol ficción y más a este nivel, con el calendario tan cargado, con un fútbol tan igualado, tan exigente a todos los niveles, ganar todas las competiciones. Claro, el PSG tiene una liga menor, pero el Inter está a punto de perder la liga y ha perdido la Copa para llegar a la final de la Champions, ¿no? Estamos hablando de un equipo muy maduro. Para no seguir con todos los que han ido perdiendo la Champions por el camino y que no han podido aspirar al triplete, ¿no? Para no hablar del Liverpool, que era un candidato al título y que, claro, se cruzó con el PSG en octavos. Pues esto forma parte del fútbol y de la vida, y yo creo que el Barça le ha ido bien también, o le irá bien seguro esta eliminatoria, que quedará en nuestra memoria porque esta no la olvidaremos, o sea, y la recordaremos con un buen sabor, con el sabor amargo del resultado, pero con la sensación de decir que todo lo que empezó aquellas semanas, ¿no? Mira, hay un mecenas, el amigo Juan Portillo, que ha planteado un debate en un comentario del último podcast, que él dice que lleva semanas dándole vueltas y deseando que no pasara, pero finalmente lo leo, ¿eh? Ha pasado. Si analizamos la situación, todo ha empezado a torcerse desde que empezamos a hablar del triplete. ¿Por qué? Pues porque el triplete nunca puede ser un objetivo deportivo. Un triplete siempre es una consecuencia de hacer las cosas bien, de jugar bien al fútbol, de ir partido a partido, de cuidar los detalles, etcétera. Justo todo lo que nos hemos olvidado desde que empezamos a hablar de tripletes. Eso es lo que dice Juan Portillo, que tenemos que analizarlo en profundidad, pero ¿tú qué piensas? ¿Que nos hemos equivocado algunos, que yo creo que tampoco son tantos, en hablar ya de tripletes? A ver, primero me gustaría conocer a Portillo porque estoy bastante de acuerdo con él y me parece una reflexión que compartimos. Yo no soy muy partidario de hablar de tripletes, y incluso en reuniones del equipo lo habíamos estado hablando, ¿no? Y había gente joven que claro, pues tiene energía y desprende ilusión, y pensaba, bueno, pues ¿por qué no podemos hablar de triplete, no? Si es una posibilidad, ¿no? Yo soy más partidario de pensar de uno en uno, ¿no? Primero había la final de Copa, se gana la final de Copa, la Liga la tienes bien encarada, pero ¿por qué hemos de hablar del objetivo de ganar 3 si estamos compitiendo en una? O sea, ayer competíamos en una, no en 3. ¿No? O sea, se rompe el triplete ayer, ¿no? Lo que cae ayer es la Champions y consecuentemente el triplete, pero como dice Portillo, no puede ser un objetivo el triplete. O sea, todo esto nos ha confundido mucho en los últimos años, hasta ponernos la expectativa del triplete, y no nos puede confundir de cara a la próxima temporada. El objetivo del Barça el año que viene no puede ser ganar el triplete. No puede ser ganar el triplete. El objetivo del Barça es dar un pasito más respecto a lo que ha hecho este año con Flick, e intentar competir los títulos, y si puede ganar 1, fiesta. Si puede ganar 2, doble fiesta. Y ya está, porque yo me paro ahí en el fútbol ficción. Si luego llega otra vez el fútbol ficción se hace realidad, pues haremos ya la super fiesta. Pero hemos de valorar lo que se gana, porque el barcelonismo en esta época ha habido finales de Copa donde ya no ha ido, porque había jugado, no sé si 5 consecutivas, ligas que no ha celebrado. Esto es historia, pero es historia reciente. Sí. Y no nos lo podemos permitir, que luego hemos estado años sin ganar nada y entonces valoramos, sí, aquello, tal, es que no hemos vuelto a una final de Copa no sé cuántos años. O sea, hemos de dejar de estar muchos años para valorarlas. No podemos
ser normal y competir, y si tienes una final y un título y la ganas, pues una fiesta, sin que eso obligue a que tener más presión por ganar los otros. Bueno, pues ahora se ha perdido la Champions, ahora nos queda la Liga. Y si se pierde la Liga, pues se habrá ganado un título este año. Y si se gana la Liga, se habrán ganado 2. Bueno, más la Supercopa, que me la dejo porque siempre queda ahí como la guarnición. Pero el objetivo del triplete es porque hemos ganado 2 y nos recuerda y nos evoca momentos tan espectaculares y tan felices que bueno, pues que nos arrancamos ahí. Pero el Madrid no ha ganado nunca un triplete, ¿no? O sea, parece que nosotros lo tenemos que ganar todo de golpe, y si no, no somos plenamente felices. Esta temporada es de sobresaliente y no será de matrícula de honor porque nos hemos quedado 2 minutos de la final de la Champions. Pero pase lo que pase, yo no necesito que el Barça gane la Liga para ponerle el sobresaliente. Porque pasa lo mismo ahora con el partido del domingo. Perdona que te voy enlazando temas, pero... Sin problema. A ver, el tema del domingo. Ya empezó a oír cómo el Madrid se le ocurra ganar. No, es que el tema sería, cómo al Barça se le ocurra ganar, el Madrid pierde la Liga 4 jornadas antes. No como al Madrid se le ocurra ganar. Es que al Madrid se le debería ocurrir ganar. Que resulta que era el campeón de Europa que fichó Mbappé, se le debería ocurrir ganar contra un equipo que ha jugado 120 minutos el martes, que se ha llevado un golpe, que es un equipo joven que no sabe cómo responderá. O sea, el problema no lo tiene el Barça, el problema lo tiene el Madrid. Es que parece que el problema ahora lo tenga el Barça, que lleva 4 puntos de ventaja. No, perdón, el problema lo sigue teniendo el Madrid, que está roto, que puede no ganar nada, que no continuará el entrenador. Entonces, como se le ocurra ganar al Barça, no al Madrid, como se le ocurra ganar al Barça, el Barça puede ser campeón la semana que viene. El lema es este, pero en cambio el lema que se impone es como se le ocurra ganar al Madrid, el Madrid es favorito para ganar la Liga. Y es contra lo que yo te digo que hemos de marcar la línea. Y sobre todo, gente como tú que se refiere a una comunidad blaugrana mucho más global que la que me refiero yo porque en Cataluña y en catalán, ¿no? Porque aquí más o menos hay altavoces que están más o menos silenciados porque nuestra sensibilidad no conecta con ni nuestra lengua en casa, conecta con lo que se explica en Madrid. Pero el barcelonismo es global y es universal. Y esta gente sí que tiene los altavoces madridistas tan cerca que hacen ruido y que esto acaba imponiéndose. Y esto debe ser una defensa también avanzada y valiente. O sea, el lema nos lo ponemos nosotros y las obligaciones nos las ponemos nosotros. Y nosotros queremos ser lo que queremos ser. Y que nadie nos explique de qué va esto, que ya lo sabemos. Yo creo que esto es bastante importante para no acabarnos de autolesionar y presentar el triplete como casi a veces como el antídoto contra las 15 Champions del Madrid, ¿no? No, nosotros vamos haciendo y vamos ganando títulos y sobre todo disfrutamos el viaje, cada uno con lo que tiene. Team Barça. Bueno, pues después de escuchar a Ricard Torquemada, un crack, lo tenéis todo en Club TVP, nos metemos ya con sintonía de zona mixta, la sintonía del fútbol femenino, del Barça femenino, porque sí, se ha ganado la liga, la décima liga, del Barça femenino desde 2012. Ha ganado 10 ligas el Barça femenino y hoy se ha ganado otra. No sé cuántas son seguidas, creo que son 6 ya consecutivas, 6, como me comenta ya Raúl con sus dedos. Y un Barça que ha ganado, pues como suele ser habitual también últimamente. 0-9 al Betis, pudieron ser 10 para ya cerrar mejor todavía la décima liga, pero victoria a fin de cuentas, ya calentando lo que será la final de la Champions. Y bueno, Raúl, tú que eres un poco el anfitrión siempre del zona mixta, ¿qué sabor te deja esta liga, otra más del Barça femenino, en este caso con Pera Romeu? Bueno, primero de todo dar la enhorabuena a las nuestras, ¿no? Por otra magnífica temporada, que yo creo que esta temporada empezó de manera algo convulsa, con dudas con respecto al liderazgo de Pera,
la sombra que dejaba Jonathan, que ya no solo eran títulos, sino era un estilo de juego muy particular y muy exitoso, muy nuestro. Y el equipo ha ido cogiendo confianza. Lo comentaba Aitana Bonmatí después del partido, que es cierto que las costó al principio al grupo adaptarse al nuevo staff, pero ahora están en un momento muy dulce, muy, muy, muy dulce, Juanma. Están haciendo el fútbol al que estamos acostumbrados. Es un equipo que ha ganado fondo de armario porque, sobre todo de mitad para arriba, hay alternativas. No ha sido quizá la mejor temporada de Caro Graham Hansen, pero ha salido una Claudia Pina que está en un momento espectacular, está en un momento que, y fíjate que aquí somos de Pina, Juanma, y llevamos años siendo de Claudia Pina y parece que se ha sentado en el 11 por méritos propios. Hemos vuelto a ver la mejor versión de Alexia Putellas, que es cierto que la temporada pasada todavía estaba renqueante de aquella lesión de rodilla que la tuvo muchas veces apartada y que quizá no fue tan protagonista como a ella le hubiera gustado la temporada pasada. Esta temporada sí, Alexia vuelve a ser protagonista. Exactamente lo mismo con Mapi León, que arrancaba la temporada sin haber disputado prácticamente un solo minuto la temporada pasada y se ha vuelto a sentar en el eje de la defensa, así que es un Barça que sigue ilusionando, que sigue aspirando a todo. La final de Champions en un par de semanas, la final de Copa del Rey será el 7 de junio, Copa de la Reina, perdón, será el 7 de junio contra el Atlético de Madrid, así que un equipo que sigue siendo un martillo pilón, que sigue jugando al mejor fútbol masculino y femenino, al mejor fútbol que se puede ver a día de hoy en el planeta y que solo nos queda seguir disfrutando de ellas, que sigan teniendo ambición, que sigan teniendo hambre, y muestra de ello es que hoy en un partido en el que con ganar te sirve para tener la liga y entra el tercero, entra el cuarto, entra el quinto y así hasta el noveno, que ha sido de Alexia Putellas prácticamente en el descuento. Si hubiera habido 5 minutos más, Juanma, posiblemente hubiera habido ocasiones para ese 10º gol. Así que el hambre está ahí, confianza plena en que van a hacer un muy buen partido en Lisboa en esa final de Champions y ojalá soñar con otro triplete que sería histórico. Raúl, por cierto, vi muy tocadas a las jugadoras del Betis. ¿Descendían con este partido o estaban ya descendidas? Descendían con este partido, además, bueno, tenían que tener algún otro resultado, pero descendían con este partido. Creo que el Betis también eran 6-7 temporadas en primera división sin descender, así que es un proyecto que parecía asentado, pero que, bueno, pues que se va a la segunda división española y que ojalá vuelvan pronto. Sergi, tú y yo, ya lo hemos comentado internamente también por el grupo, no nos vamos a ir a Lisboa porque los precios de los vuelos están por las nubes. Pero hubiera molado irnos al José Albalade ese 24 de mayo, ya que no tenemos final de Champions masculina. Sí, parece que Lisboa es una ciudad carísima para ir, para ir, más que Barcelona casi. Y del femenino, poco más que añadir que lo que ha dicho Raúl, que es el que lidera la sección. Yo 2 ideas. Lo primero, dar las gracias porque sigue siendo el equipo buque insignia del club, por mucho que se haya recuperado este año el masculino. Son muchos años dándonos felicidad y muchos años, como ha dicho Raúl, dándonos fútbol de quilates. Entonces eso por un lado, y por otro lado no demos cosas por hechas, que parece que ganar ligas y ganar Champions es como ir a la churrería a comprar churros. Recordémoslo bien, disfrutémoslo mucho y sobre todo que podamos seguir escribiendo muchas historias de este tipo y de este equipo, y muy agradecido por jugar porque jueguen en el Barça y nos representen. Porque eso decía el club, creo, en la gráfica de felicitación, decía siempre es excepcional, ¿no? Como dando importancia a ganar una liga, ¿no? Son 10 las que ha conquistado. Aquí hablábamos con Vicky Losada no hace mucho, la que fuera capitana histórica del club, y nos contaba el proceso, ¿no? De cómo vivió el Barça en esos años en los que, bueno, se entró en la profesionalización, lo que costó todo eso. Y ahora, claro, ves la diferencia entre un Barça y, con todos los respetos, en el Betis, que llevaba tiempo en la Liga F, claro, la diferencia es abismal, ¿no? De muchos conceptos, en lo futbolístico, en el trabajo físico, pero es que después ves la ambición también de estas jugadoras que lo han ganado todo, y ves jugando contra el Betis los últimos minutos y siguen buscando el gol y presionando y atacando y celebrando cada tanto marcado, que no se conforman con marcar 5, quieren marcar 9 y 10 si pueden hacerlo. Con todo esto, Gus, que también tú eres muy seguidor del femenino, irás a la final, ¿no? Estando cerquita del José Albalade, vas a estar ahí en la final de Champions. Yo hice el sorteo para ver si ganaba una entrada y ganamos las 3 entradas. Estoy esperando que me manden los puestos porque no los puedes seleccionar y ahora están vendiendo entradas en 10 euros. Estoy un poco decepcionado del sistema. Pero
voy a estar ahí sin ningún tipo de dudas. Era prácticamente un sueño. Yo creo que voy a ver más al fútbol, al Barça femenino que al masculino. El masculino lo vi por primera vez este año y ahora ya es la tercera vez que las voy a ver a ellas, así que va a ser genial. Y bueno, vamos a ver, yo creo que va a ser un partido reñido. El Arsenal está merecidamente allí y no va a ser tan fácil. Recuerde que del otro lado tenemos una jugadora que era el Barça que va a venir con sangre de querer hacer daño sí o sí, porque quiere demostrar cosas. Y hay que pensar en las individualidades y que también piensen en sus balones de oro y demás. Yo creo que a principio de temporada hablábamos mucho en el Barça de Alexia Putellas, creo que tiene una temporada redonda para el Balón de Oro, pero Pina está allí constantemente tocando la puerta, diciendo estoy aquí, tengo que estar. Yo me costaría mucho creer que Aitana vaya a ser Balón de Oro otra vez. Yo creo que va a estar disputada entre otras cosas, porque ha quedado como en una posición diferente. Ella misma ha tenido como un protagonismo distinto dentro del equipo y ya creo que ha cedido. Yo creo que es una chica con unos valores muy interesantes y también no tiene esa necesidad de protagonismo. Yo creo que se ha adaptado a las necesidades del equipo, ha tenido, que han sido difíciles durante esta temporada, las rotaciones, el extremo izquierdo que no se termina de adaptar, después Pina estuvo ahí básicamente comiéndose la posición. Y yo creo que, bueno, el Barça merecidamente está en esa final, merecidamente es campeón hoy. Por cierto, récord, que había una disputa hoy que si era récord de Eva Payor o no de los goles marcados en una temporada. Tiene 40, no 42. El 42 es de Jenny Hermoso. Aún le faltan 2 goles por marcar para tener... y tiene varios partidos para hacerlo. Yo creo que tiene que romper ese récord y sería estupendo, porque decían que era 42 y ya lo había empatado, pero yo estuve viendo bien las estadísticas y me di cuenta que no, que todavía falta un par de goles. Así que bueno, ese por cierto, fichaje del año, yo creo que tiene que ser sin ningún tipo de dudas. El Barça necesitaba un 9 y lo tiene allí. Una chica de 1,64 m que ha destrozado básicamente y se ha integrado bastante bien al equipo. Bueno, ya que estamos, Raúl, si te parece, podemos a lo mejor darle los puntos, o tú más bien darle los puntos al Barça femenino de este último partido antes de coronarse campeonas, porque también tenemos clasificación, ¿eh? Aunque es Raúl el que lo sigue, aquí los miembros del team, bueno, pues de momento no puntuamos a las jugadoras del femenino, pero Raúl sí, no falla a su puntuación, no dan puntos en Club TDP, o sea que todo es aquí de la cabeza de Raúl. Los puntos de hoy, ¿cuáles han sido, Raúl? Hoy he dado 3 a Pina por su hat-trick, he dado 2 a Alexia Putellas por su liderazgo, he dado los 5 puntos a Claudia Pina por su hat-trick, además de un gran partido como siempre. He dado 3 puntos a Alexia Putellas por su liderazgo, porque siempre está ahí, por su ambición, y he dado el último punto a Eva Payor al final es un doblete y sigue ampliando su cuenta. Como bien decía Gus, le queda un partido para sumar 2 goles. Ojalá que tenga minutos, veremos a ver cómo funcionan las rotaciones ahora que ya ha terminado. Y esto deja, Juanma, la clasificación con la propia polaca Eva Payor liderando con 57 puntos. La sigue muy de cerca Alexia Putellas con 54 y algo por detrás, 10 puntos por detrás, Aitana Bonmatí con 44. Aún así, en el Barça femenino los puntos, Juanma, están muy repartidos porque no solo porque yo trato de repartirlos mucho y es algo más personal, sino porque el equipo es muy coral. Hay partidos para todos. Estamos teniendo una temporada brillante de muchos nombres que a priori no parecerían que iban a tener protagonismo. Y Juanma, yo, si me lo permites, 2 reflexiones finales con respecto al femenino. La primera y más importante, enviasteis, Sergi y tú, fotos del partido de Sevilla, de la final de Sevilla, del equipo masculino, y no lo comenté por el grupo, pero me encantó que unas filas más abajo vuestra había un hombre de nuestra edad, 40, 50 años, no lo sé, con el 11 y Alexia a la espalda. Y eso empieza a ser cada vez más una tónica. Yo ahora mismo estoy con... Los oyentes no me ven, pero estoy con la camiseta de esta temporada, pero vosotros aquí me veis Bimbo, que es del femenino, y atrás pone Aitana y el 14. Y creo que esto empieza a ser una realidad y empieza a ser algo muy positivo que veamos a hombres con jugadoras del femenino porque son referentes y porque son modelos y futbolistas a seguir. Y eso creo que es muy positivo y me gustó mucho y cada vez lo veo más. Y el segundo comentario que quería hacer, Juanma, va un poco en línea con lo que comentaba Sergi, de que este equipo sigue siendo el buque insignia. No en este podcast, porque aquí se sigue dando mucha voz al femenino, no solo en el podcast, sino también en redes sociales, pero sí que
en la esfera fútbol femenino Barça, tanto personalidades importantes, no digo del club, digo del entorno Barça, medios de comunicación, cuentas con muchos seguidores, el fútbol femenino ha sido un abrigo que nos hemos puesto cuando en el masculino hacía mucho frío y nos hemos amarrado a él y lo hemos utilizado y nos hemos sentido muy cómodos con ese abrigo. Y porque ahora ha salido el sol en el masculino, hay gente que está olvidando ese abrigo y está olvidando todo lo que estas chicas siguen consiguiendo y han conseguido esta temporada. Así que desde aquí un llamamiento para no normalizar lo que se está haciendo, tratar de seguir dándolas apoyo, dándolas visibilidad, porque es cierto que las nuestras son profesionales y que gracias a lo que hace muchos años se hizo en los despachos estamos donde estamos. Pero el fútbol femenino como tal sigue necesitando esa visibilidad, que la punta de lanza es el Fútbol Club Barcelona femenino. Así que no nos olvidemos que por muy bien que esté Lamine, Rafinha, Pedri, Ferran y compañía, que las Alexias, Aitanas, Caros, Patris, Mapis, Irenes y Pinas siguen siendo el buque insignia y siguen por lo menos teniendo que tener la misma visibilidad que tenían estas temporadas atrás cuando en el masculino no había tanta luz. Bueno, vaya noche hoy, con las editoriales de Sergi y este alegato de Raúl del femenino, pues yo la verdad que con esto ya cierro con ellos. Ha sido un programa que hemos grabado, como digo, un domingo y se va a publicar, espero, un domingo también, porque no podíamos esperar al lunes a hacerlo, es la verdad, porque había mucho de lo que hablar y se ha hablado. Así que os dejo descansar ya. Sergi, Gus, Raúl, y nos vemos en el siguiente, que ya será, espero y deseo, con un Barça campeón. Muy bien, Juanma, así será. Un abrazo a todos y mucha salud. Abrazo, visca el Barça. Chao, visca el Barça. Culé, ¿estás ahí? ¿De verdad? Pues haces bien, porque has llegado al lugar indicado para recuperar la fe en tu equipo, para encontrar a otros como tú. Ellos se atrevieron cuando peor estaban las cosas, fueron valientes y ahora, como comprenderás, no van a parar. Porque a veces la gente merece que recompensen su fe. El Más que un Club necesitaba un sitio como este, donde las prisas importen lo justo y el contenido marque la diferencia. El podcast que buscabas para volver a ser uno con tu equipo. Porque, culé, si eres del Barça, este es tu podcast. Luego no digas que no debe ser. Ni os imagináis qué estaba pensando ahora mientras suena la canción del cierre de cada uno de los podcasts. Pues estaba pensando en la canción en sí, o Conspiracy, que así se llama, del grupo Flat People, porque es una canción debido a la cual cada vez que publico el podcast en YouTube me salta el copyright, que no se puede monetizar, me dice YouTube, este contenido. Y sinceramente me da absolutamente igual, porque YouTube tampoco da nada de ingresos, realmente con lo que publicamos ahí, que son los podcasts en formato audiograma y algunos directos, evidentemente, o los shorts, poco más. Y por tanto me da igual que no monetice. De hecho, siempre que me dice que no se puede monetizar, yo antes de que me lo diga, ya clico que no quiero que monetice, para que entiendo la gente que escuche el podcast por YouTube, pues no le salte publicidad. Creo que si tú pulsas lo de no monetizar, te salta 0 publicidad en cada uno de los contenidos. Quiero pensar que es así, a lo mejor me equivoco, y tú que estás oyendo esto por YouTube, te estás comiendo publicidad, cuando yo he dicho que no quiero que se monetice el vídeo. Pero bueno, no tengo ni idea realmente, ni me interesa, os lo digo de verdad, porque esto es un podcast por encima de todo. Estamos en YouTube por estar también ahí, ya que desde que abrimos esto, saliéndonos de iVoox Originals, queríamos estar en todas partes y estamos también ahí. Así que si tú eres oyente de YouTube, de verdad gracias por estar escuchando el podcast por ahí. Y si eres oyente de iVoox, también gracias, porque eres de los primeros. Y si eres oyente de Spotify, al que le estamos dando poco a poco más cariño, pues nada, gracias también por estar ahí al otro lado escuchando este podcast que se está publicando y se ha grabado un domingo, ya casi llegando al día 12 de mayo, que es un lunes, pero había que hacerlo. Como dije al principio, este podcast en el día del Barça 4, Real Madrid 3, vaya clásicos que hemos tenido esta temporada. Qué locura, ¿eh? 0-4, 5-2, 3-2 en aquel partido de Copa épico que vivimos Sergi y servidor allí en Sevilla.
y este 4-3 que ha tenido de todo, empezando por la polémica arbitral, pero que a fin de cuentas queremos que siempre Team Barça te deje un regusto positivo, que tengamos polémica también, y por eso hermanos blancas, pero que al final hablemos sobre todo de fútbol. Espero también que te haya gustado la charla con Ricard Torquemada, parte de la charla, porque solamente os he dejado unos 15-16 minutos, y la charla fue de 1 hora con el amigo Ricard, que es un crack en el programa del Tercer Temps que hace en Cataluña Radio. Recomendadísimo siempre oír ese podcast en catalán cada mañana al día siguiente a que Barça juega, y obviamente Team Barça, claro. Y poco más que deciros en este final del 5x35. Van quedando menos programas para esta temporada quinta. Será la quinta ya, madre mía. A partir de septiembre o agosto, la sexta. Pero antes, la terracita. Ya planificando contenidos e invitados para el formato veraniego. En fin, aquí no paramos. Gracias por estar ahí, otro programa más, otro podcast más. Nos vemos en el siguiente contenido. Y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça,